Escudo de mis pants. Tec Toluca, jóvenes. Arriba el Tec Toluca. ¿Quiénes gritan conmigo? Arriba el Tec Toluca. Arriba el Tec Toluca. Arriba el Tec Toluca. Eso. Perfecto. Que viva por siempre el Tec. Vamos a analizar, a estudiar en esta sesión el método de balanceo en dos planos. La sesión anterior vimos el método de balanceo para un plano. Vamos a avanzar. Vamos a aterrizar eso para poder realizar cálculos. Ya tenemos referencia, puesto que hemos visto varios apuntes al respecto. Pero ahora se trata de tenerlo bajo nuestro control, es decir, de poder hacer cálculos. Hay un famoso Lord Kelvin, sí, el de los grados Kelvin, que nos heredó, entre otras cosas, esta frase: si puedes medir, sí puedes afirmar que conoces. O sea, mientras no puedas medir, mientras no puedas hacer cálculos, no sabes, no tienes referencia exacta. Y es válida sobre todo para los ingenieros, ¿no? Para los ingenieros. Como ingenieros hay que tratar de buscar siempre poder medir, poder calcular, y entonces sí, podríamos decir que sabemos algo de eso. Vamos a hacer eso precisamente con el método de balanceo en dos planos. Hacerlo nuestro. ¿Pueden ver esta página? Sí, profe. Perfecto. Revísenla primero y luego vamos a comentar. Ahora lo revisamos juntos. Es el fundamento del método de balancear en dos planos. Así que hay que tratar de entenderlo bien, de comprenderlo. Porque a partir de esto se genera y es válido. Y es válido ese procedimiento de balancear. El esquema nos representa un rotor cualquiera. Rígido, es decir, la masa no tan fácilmente se va a flexionar. Sabemos que en realidad todos los materiales son flexibles dentro de su zona elástica, pero hay algunos que lo son más, que son apreciables a simple vista, y otros que pues son tan pequeñas sus desviaciones de la línea recta que no conviene, o sea, ni siquiera conviene como ingenieros considerarlas. Ya como investigadores sería distinto tal vez el criterio, pero nosotros estamos estudiando una carrera de ingeniería. Entonces lo consideramos rígido, sus deflexiones no son apreciables, son mínimas, son del orden de micras, así que no las vamos a considerar. Es rígido este rotor y se está presentando un poco inclinado para poder apreciar pues
que es de forma circular, digamos, su sección transversal. El eje en el cual está montado ese rotor solamente se está indicando con esta línea discontinua. No se ha dibujado tal y como es el eje. Y habrá, por supuesto, un apoyo aquí y otro apoyo en esta otra parte. Pero ahorita nos interesa analizar este aspecto. Supongamos que existe una masa M, aquí la estamos indicando con M. Esta M no es de metros, es de masa. Masa en kilogramos o masa en cualquier otra unidad de masa. Está indicada con este punto. En el apunte en computadora que se les presentó, se le llamaba inclusive un HS, ¿se acuerdan? HS. Punto pesado. O sea, una masa que causa desbalanceo y que por lo tanto va a causar vibración en los apoyos. Esa masa M se hace notar cuando gira el rotor. Si haces girar el rotor a una cierta velocidad angular, W, radianes por segundo, las RPM las transformas a radianes por segundo, entonces se hace presente, se hace evidente una fuerza centrífuga causada por esta masa desbalanceada. Esa fuerza centrífuga puede calcularse su magnitud con este producto, omega cuadrada R, que es R, la distancia desde el eje. Desde el eje hasta la ubicación de la masa, a eso le llamamos R. Puede ser el radio total, el radio completo, o puede ser una fracción del radio completo, podría ser una posición intermedia en el interior del material del rotor. No importa, aquí lo llamamos R, esa distancia. Pues W cuadrada R es la componente normal de la aceleración, ya lo vimos en clases anteriores. Si a la componente normal la multiplicas por la masa, masa por aceleración es fuerza aquí y en China. Entonces, omega cuadrada R por M es la fuerza centrífuga. Vamos a considerarla colocada, ubicada, así como lo muestran estas acotaciones. Del extremo izquierdo, porque I significa izquierdo, D significa derecho, D minúscula. Desde el extremo izquierdo del rotor, o todavía podríamos decir más precisos para ubicarnos en este título. Desde el plano izquierdo, extremo izquierdo del rotor, hasta la colocación de la fuerza centrífuga es 0.6 L, lo que valga la longitud de ese rotor. Bueno, pues el 60% de eso es la distancia desde el plano izquierdo hasta la ubicación de la fuerza. Y en consecuencia es el 40% o 0.4 L desde ahí hasta el extremo derecho o desde el plano derecho hasta la ubicación de la fuerza. Considerándola así, podemos encontrar un sistema equivalente. Sistemas equivalentes, jóvenes, es un tema que se estudió en estática, su segundo semestre. Estática. Sistemas equivalentes. Lo consultan al rato por si hay algunos detalles que les faltan. Significado. El sistema formado por la fuerza Fc, o sea, en todo el rotor, solo consideramos la fuerza Fc y ubicada así como se muestra. Ese es un sistema. Bueno, pues se trata de encontrar un sistema equivalente a ese, formado por una fuerza en el plano izquierdo y otra fuerza en el plano derecho. A la del plano derecho le llamamos F2 y a la del izquierdo F1. Para hacerlo, por ejemplo, se calculan momentos respecto al plano derecho. En ese caso, la fuerza F2,
que está aquí con línea discontinua. Pasa por ahí, así que fuerza por distancia, fuerza F2, distancia 0, pues resulta 0. Es decir, F2 no produce momento respecto a este lugar. Pero respecto a este punto, y considerando únicamente el sistema formado por FC, respecto a este punto plano, este extremo derecho, la distancia .4L se multiplica por FC. Es lo que te estoy presentando aquí. 0.4 de L, que es la distancia, por la fuerza FC que vale todo esto. Ese momento es a favor de las manecillas del reloj cuando pones al observador aquí. Bueno, pues si quieres encontrar un sistema equivalente, ese momento, el que ya escribimos aquí del lado izquierdo del igual, debe ser igual al momento que produce esta otra fuerza llamada F1. Así que va a ser L, toda la longitud L, por F1. F1, si consideras la presencia de una masa M1, ya no va a ser esta, va a ser otra diferente, por eso lo estoy llamando M1. Cuando esté girando el rotor es W cuadrada R por M1. Por eso L por W cuadrada R por M1 debe ser igual que el otro momento, el que causa esta otra fuerza. Para que sean iguales, cuando tú despejas, encuentras que M1 debe de valer 0.4M, porque se elimina L, se elimina W cuadrada, se elimina R, y nada más te queda M1 igual a 0.4 de M, efectivamente. O sea, la masa 1, la que se colocaría en el extremo I, en el extremo izquierdo, tiene que valer el 40% de lo que valga la masa M. Igual, para encontrar F2 y en consecuencia la masa aquí, pues vamos a considerar momentos en I, en el extremo izquierdo. Primer sistema, 0.6L por FC, contra las manecillas del reloj. Ahí está, 0.6L por FC, todo esto. Eso tendrá que ser igual a toda la longitud L por F2. Solamente que F2 la expresamos de esta forma. Cuando despejamos, resulta que la masa 2 debe de valer 0.6 de M. Lo que hemos encontrado con estos dos cálculos es que el sistema formado por esta fuerza FC, que resulta cuando giras el rotor por causa de la masa M, que está ubicada aquí, la masa desbalanceada, M. Ese sistema, solamente esta fuerza, es equivalente al sistema formado por la masa 1, que debe valer 0.4 M aquí, y por la masa 2, que debe valer 0.6 M acá. ¿Consideras un sistema o el otro? Son equivalentes y producen, o deben hacerlo, el mismo efecto en el cuerpo que estás analizando, en este rotor. Sea cual sea tu punto de referencia, órale, para que dos sistemas sean equivalentes deben de producir el mismo efecto en el cuerpo rígido, sea cual sea tu punto de referencia. Ahorita nuestro punto de referencia fue el extremo derecho, aquí, y el extremo izquierdo, acá. ¿Sí? Por eso dedujimos los valores de M1 y M2. Y la comprobación pues está directa, ¿no? Que son iguales, a ver, la longitud L por esta F1 resulta L que multiplica a 0.4M, ya vamos a considerar el valor de M1 como lo que nos resultó aquí. Entonces, 0.4M por toda la L por R por W cuadrada.
y con respecto a este punto es a favor de las manecillas del reloj. Fíjate, para que no te pierdas y para hacerlo más rápido, a todo el producto de L por 0.4m por R por W cuadrada, nos vamos a referir a él simplemente con L por 0.4m. Y todavía más, le podemos eliminar de nuestro lenguaje también a la L. Lo vamos a referir con toda la L, que en realidad es 1, y multiplicar por 0.4, nada más vamos a decir, resulta 0.4m. 0.4m. Cuando decimos eso, no estamos mencionando, pero sí están presentes. Digo 0.4m, pero está presente el factor L, el factor R y el factor W cuadrada. Nada más para decirlo rápido. ¿Sí? Por eso digo 0.4m, es lo que resulta. A favor de las manecillas. Ahora veamos, ese momento es equivalente a, si multiplicas 0.4L por todo esto, eliminando la L, la R y la W cuadrada, nuevamente te queda 0.4m. Son iguales y también es a favor de las manecillas. Verificado. Igual en este otro que ya no te lo voy a describir, vamos a ver otro punto. Aquí el mismo punto donde está ubicada la masa M. Y en estas distancias. Primer sistema. Si el observador está aquí, ¿qué momento produce el primer sistema? Te recuerdo que el primer sistema es nada más esta fuerza. Pues sería 0, porque la fuerza Fc se multiplica por la distancia 0 si el observador está aquí. 0, no hay momento. Ahora revisa, ¿qué momento produce el otro sistema respecto a este mismo punto? El otro sistema está formado por la fuerza F1 y la fuerza F2. Analicemos. Desde donde está el observador hasta el extremo izquierdo, la distancia es 0.6. Recuerda que ya no estoy mencionando la L. Entonces sería 0.6 multiplicado por el valor de M1, que es 0.4 de M. 0.6 por 0.4. ¿Qué resulta? Utiliza tu calculadora, por favor. 0.24. Sí. Ese momento es a favor de las manecillas del reloj por el sentido que hemos marcado aquí. Y el observador está aquí. Entonces, es 0.24 de M. Ya dijimos por qué nada más estamos mencionando la M. Entonces, nada más para rapidez. 0.24 de M a favor de las manecillas. Ahora veamos qué momento produce F2 respecto a ese mismo punto. Sería 0.4 por 0.6. Pero va a ser en contra de las manecillas. Así que, por favor, multiplica. 0.4 por 0.6. 0.24. 0.24 en contra de las manecillas. ¿Y qué habíamos encontrado en el otro? 0.24 a favor. Así que 0.24 en contra y 0.24 a favor se hace 0. También se comprueba que produce el mismo efecto. Por favor, forcen su imaginación. Disculpen que los force, pero pues hace bien que ejerciten sus neuronas y que yo mismo ejercite mis neuronas. Si una persona mayor ejercita sus neuronas, pues está haciendo lo posible por librarse del Alzheimer. ¿Sabían eso? Recuerden que hasta en internet recomiendan, por ejemplo, que si el mouse, pues como todas las personas, acostumbramos manipularlo con la mano derecha, nuestro índice de la mano derecha para el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Que es recomendable que a veces tú mismo te impongas la disciplina de que tomes el mouse con tu mano izquierda y lo manipules y lo logres manipular bien. Eso sirve para ejercitar tus neuronas y
y librarte en lo posible del Alzheimer. Que suba las escaleras en lugar de adelante, pues hacia atrás, etcétera, etcétera. Hay varios ejercicios que recomiendan los expertos. Nosotros no somos expertos, pero si ejercitas tus neuronas, pues ahí vas, estás tratando de librarte de esa terrible enfermedad. Entonces, por favor, junto conmigo, ayúdenme para que no me dé el Alzheimer. Ayúdenme. Forcen sus neuronas, forcen su imaginación. Vamos a pensar que el observador está ahí donde dejé el cursor. ¿Sí? A ver, ¿qué distancia calcula quien guste participar? Desde el extremo izquierdo hasta la ubicación de FC, ahí donde dejé el cursor. Dígamelo en términos de L. ¿Qué distancia es? ¿Cómo L? ¿Cómo? Punto Desde 2L. Sí, desde el extremo izquierdo hasta donde estoy dejando el cursor. Sí, repítelo, por favor. Punto 2L. Bien, bien. Es aproximado. Aquí no se necesita que sea exacto, ¿sí? ¿No? No lo estamos haciendo a escala ni nada. Está bien. 0.2 L, el 20% de L. Tomó en cuenta su compañero que otro 0.2 más otro 0.2 hacen 0.6 L. Muy bien hecho. Entonces, ahí vamos a colocar al observador y vamos a calcular momentos, tanto del sistema formado por FC como del sistema formado por F1 y F2. Primero el de FC. Si ahí está el observador a 0.2 L del extremo izquierdo, ¿cuál es la distancia desde el observador hasta FC? Bien, entonces el momento por FC nada más sería 0.4 por M. 0.4 M. ¿Y en qué sentido? Pues en contra de las manecillas. 0.4 M en contra de las manecillas. Ya, anotamos ese valor. Ahora revisemos el momento, pero del otro sistema, el formado por F1 y F2. Recuerden que en F1 la masa 1 vale 0.4 de M y en F2 vale 0.6 de M. Entonces, momento de F1, 0.2 por 0.4. Hagan la multiplicación. ¿Quién me dice cuánto vale? Sí, 0.08 de M, pero a favor de las manecillas por el sentido que tiene F1. A favor, 0.08, lo anotamos. Ahora calculemos el momento de F2. Desde donde está el observador hasta F2, en consecuencia son 0.8 de L. ¿Estamos? 0.8 de L. Ese 0.8 lo vamos a multiplicar por el valor de M2, que es 0.6. Multiplican, por favor. 0.8 por 0.6. ¿Qué les resultó? 0.48. Sí, 0.48 de M, pero ese momento va a ser en contra de las manecillas del reloj por el sentido de F2 y por la posición del observador. Entonces, 0.48 de M contra las manecillas. Lo vamos a sumar algebraicamente con 0.08 de M a favor. ¿Qué resulta? .40 en contra de las manecillas. Sí, muy bien. Ese valor de 0.40 de M en contra de las manecillas es el mismo que el que produce solamente FC. Entonces ya tenemos razones para decir si son sistemas equivalentes. Y en cualquier otra posición, a ver, última, voy a dejarlo aquí, digamos, tratando de indicar la posición punto 3 de L.
Punto 3 de L desde el extremo derecho. Punto 3 de L. Permítanme decir que donde dejé el cursor sería correspondiente a esa distancia. Punto 3 de L desde el extremo derecho. En consecuencia, punto 7 de L desde el extremo izquierdo. Ahí donde dejamos el cursor, hacemos esta última comprobación. Entonces la distancia FC es punto 1 de L. Punto 1 por M, 1/10 de M, a favor de las manecillas. Ese dato lo tenemos que comprobar contra, pues, punto 7 por punto 4, a ver qué nos resulta. Punto 7 por punto 4. 0.28, muy bien, 0.28 de M a favor de las manecillas. ¿Sí? Eso lo tenemos que sumar algebraicamente, es decir, restar. ¿Sí? Distancia, punto 3 de L hacia donde está F2. Punto 3 de L por el valor de F2, punto 6 de M. Así que la multiplicación es punto 3 por punto 6. 0.18. Efectivamente, 0.18, pero en contra de las manecillas. Hacemos la suma algebraica y ¿qué resulta? Efectivamente, punto 1 de M a favor de las manecillas. Entonces, pues ahí detenemos el proceso. Ya son muchas evidencias de que sí son equivalentes. El sistema formado por solamente FC, que corresponde al efecto de la masa M cuando el rotor está girando, es equivalente a dos masas, una en el extremo izquierdo, en el plano izquierdo del rotor, que valga pues 0.4 M porque se ubicó ahí en esa posición. Y otra en el extremo derecho que valga 0.6 de M por causa de que está colocada ahí la masa. Sí, esa es la conclusión. Este sistema y este otro son equivalentes. Aquí está la conclusión. Anótenla, por favor, y hay que tomarla muy en cuenta. Cualquier masa desbalanceada, ubicada en cualquier punto dentro del cuerpo del rotor, es equivalente a dos masas desbalanceadas colocadas en planos paralelos. Esas masas desbalanceadas preferentemente se van a considerar en los extremos izquierdo y derecho del rotor. Analicen, lean otras 3 veces esta misma conclusión, por favor. Si ya lo hiciste y la estás analizando, la estás meditando, puedes generalizarla. Si en lugar de ser una sola masa desbalanceada dentro del cuerpo del rotor, y no necesariamente en el exterior, puede ser en cualquier punto interno del rotor. No es una, son varias, son varios puntos pesados. Pues cada una de esas masas
se puede hacer equivalente a una en el extremo izquierdo y otra en el extremo derecho. Cada una. O dicho de otra forma, las fuerzas que producen cada una de las masas desbalanceadas cuando está girando el rotor pueden representarse con una sola resultante. O sea, sumas vectorialmente todas las FCs de cada una de las masas y encuentras una resultante. Ya que encuentras esa resultante, esté donde esté, no en punto 4DL ni en punto 6DL, sino en cualquier otra ubicación. Cualquiera, la que se te ocurra. Pues esa FC resultante de todas las masas va a tener una equivalencia en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Tan tan, ya puedes cantar el Aleluya de Händel. ¿La has escuchado? Aleluya de Händel. ¿No la has escuchado? ¿Alguien la ha escuchado? O si no la han escuchado, se las recomiendo, sin necesidad de profesar la misma religión que las personas que interpretan esta hermosa canción, esta hermosa composición. Se las recomiendo en YouTube y la encuentran así, Aleluya de Händel. Händel se escribe H-A-E-N-D-E-L. H-A-E-N-D-E-L. Yo la pronuncio Händel. Aleluya de Händel. La versión que a mí me parece más monumental es la que te presentan en YouTube en el Templo Mormón de Estados Unidos. Pero fíjate, el coro está formado aproximadamente por unas 300 personas y hay un órgano monumental ahí también. El director, pues, el director de ese coro, pues tiene la capacidad de dirigir a todos los integrantes del coro y sí, lograron una bellísima interpretación. Se las recomiendo, aún sin que nos sintamos así como que influidos para que profeses esa religión. No, cada quien es libre de sus creencias. Simplemente la belleza pues se contempla, ¿verdad? Se acepta y se admira. Se admira. A mí me parece muy bonita esa interpretación. Entonces, si ustedes pueden, ya posteriormente la reproducen en YouTube y van a tener su propio criterio. Si les gusta, si no, no hay problema. Bueno, lo que quiero decir es que pues estemos felices y contentos porque hemos encontrado una conclusión importante. Cualquier masa o cualquier combinación de masas desbalanceadoras de esta pieza, este rotor, tendrá una resultante. Y esa resultante puede sustituirse por una masa en el plano izquierdo y otra masa en el plano derecho. Si logramos contrarrestar esas masas equivalentes, una en el derecho, otra en el izquierdo, ¿se puede balancear ese rotor? Pues sí, es un motivo para estar alegres. Tan, tan, ¿no? Ese es el fundamento. ¿Alguien tiene un comentario, una duda al respecto? Dígala ahora, por favor. Si ya le han entendido, están en el camino de poder balancear cualquier rotor. Nada más, pues, se necesita la práctica, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y dominar ese procedimiento y estarás en posibilidad de ofrecer un servicio a varias empresas e instituciones. Entonces avanzamos si no hay observaciones. Revisaremos entonces el balanceo en dos planos por el método de coeficientes de influencia. Te presento nuevamente un rotor ahora en vista de frente
más bien dicho de perfil, ¿verdad? Estamos viendo de perfil. Y ya el eje, te lo estoy esquematizando ya un poco mejor. Dos líneas separadas para indicar que tiene un cuerpo, ¿eh? En lugar de una sola línea. Ese eje va a estar soportado por dos cojinetes, un cojinete B y un cojinete A. Los estoy dibujando como apoyos, porque pues sirven de apoyo, ¿no? Sirven de apoyo al mismo tiempo que permiten que gire el eje. Para facilitar, pues estoy dibujando así los cojinetes o los apoyos. Entonces, aquí la situación es que ya se está analizando la equivalencia. Por causa de las masas desbalanceadas que existan, aquí hay una masa equivalente, que le llamamos MI porque está en el plano izquierdo. I significa izquierdo, D significa derecho. Si analizas el producto M por R, porque esa masa va a estar a una cierta distancia del eje que llamamos R izquierda, R. El producto MR se llama cantidad de desbalance, MR, masa por distancia, no es fuerza, es masa por distancia. En realidad hay cierta libertad, ¿eh? De hecho hay toda la libertad que quieras, puesto que la masa y el peso son directamente proporcionales. Recuerda que hay una formulita que dice W, que es el peso, W igual a mg, es decir, el peso lo encuentras multiplicando a la masa por la gravedad. W igual a mg. Analízala, como g es una constante, por eso decimos el peso es directamente proporcional a la masa. Y el despeje de la masa igual a W entre g. El cociente 1 entre g, 1 entre el valor de la gravedad en el sistema que quieras, es una constante. Por eso también podemos decir la masa es directamente proporcional al peso. Son mutuamente proporcionales. Eso significa que eres libre de usar masa o peso aquí. Masa o peso para evaluar o tener un parámetro acerca del desbalance existente, del desbalance producido. Vamos a dejarlo así por el momento, como masa por distancia. Y eso con la notación U mayúscula subíndice I se quiere indicar desbalance en el plano izquierdo o cantidad de desbalance en el plano izquierdo. U subíndice D, desbalance en el plano derecho. Observa que se está indicando la posición como vector. Por eso este es un vector. Recuerda que la masa no lo es, no es un vector. Pero bueno, vamos a ver un detalle más adelante, sobre todo usando ese concepto de que la masa y el peso son perpendiculares, son proporcionales entre sí. Por lo pronto así. Si este es el desbalance en el plano derecho y este es el desbalance en el plano izquierdo, y además los conocemos, sabemos su valor, conocemos su valor. ¿Qué pasa en el cojinete A? Pues en el cojinete A, fíjate lo que pasa, y tomando en cuenta las acotaciones que se están utilizando aquí. Estamos utilizando una letra A mayúscula para indicar este cojinete, una letra B mayúscula para este cojinete, una letra B minúscula para distancia, desde el cojinete B hasta el plano izquierdo, una letra A minúscula para la distancia, desde A hasta el plano derecho, donde está el desbalance, o al menos el desbalance equivalente a todos los que haya por aquí, ¿sí? Y la letra L mayúscula, eso es muy normal, para la distancia total entre A y B. La distancia total entre A y B, cuando una pieza está colocada como viga, que sería este caso,
se llama distancia entre apoyos, distancia libre, claro o hasta luz. La luz entre A y B es, me dicen una distancia en metros, en centímetros, en pulgadas. Son formas de indicarlo. No hay que escandalizarnos, ¿verdad? Que la luz se expresa en metros, ¿no? Simplemente es una costumbre de barrio, vamos a llamarle así, una costumbre de barrio. Hay muchas costumbres de barrio, así que no hay que escandalizarse por eso. Con esta notación, y si conocemos los valores de UD y de UI, para el apoyo A, para el cojinete A, calculamos con la división B, esta B, entre L multiplicado por la magnitud de UI, bueno, por todo, por UI, voy a llamarlo UI, B entre L por UI. ¿Qué te calcula? La reacción aquí en A, reacción en A, causado por esto. Pero en A también hay reacción por esta fuerza. Estamos indicando como fuerza, ¿no? ¿Cómo se calcula la reacción en A por causa de esta fuerza? Pues dividiendo esta distancia, que no está acotada, pero podemos encontrar como L menos A. Esta distancia es L menos A. Así que L menos A dividido entre L y multiplicado por UD me da la reacción en A causada por esta fuerza. Así que la reacción en A tiene dos fuentes. La influencia de UI más la influencia de UD. Y fíjate que ya estoy usando esa palabrita. Ahora vamos con el cojinete B. La reacción en B tiene dos componentes, dos influencias. Por causa de UI, tenemos que calcularla como esta distancia entre la total por la fuerza aquí. Así que va a ser L menos B, porque B es hasta aquí. L menos B dividido entre L y multiplicado por UI me da la reacción en B, una parte de la reacción en B, causada por la influencia de esta. Pero hay que sumarle la influencia de esta otra. ¿Cómo se calcula? Con A entre L por UD. Y ahora sí, ya cuando hacemos la suma ya tenemos pues lo que ocurre aquí en B, por causa de estas dos que se hacen presentes cuando va a girar, ¿verdad? Cuando gira este rotor, como ya vimos en la ilustración anterior. ¿Queda entendido eso? Que lo que ocurre en el cojinete A es por la influencia de la masa equivalente en el plano izquierdo más la influencia de la masa equivalente en el plano derecho. Igualmente, la vibración, órale, ya vamos precisando más el lenguaje, ¿eh? La vibración en B, en el cojinete B, va a ser resultado de la influencia de esta vibración más la influencia de esta otra. Ahí estamos. ¿Comentarios hasta ahí? Creo que no. Como conclusión útil para poder avanzar, decimos, si conocemos a UI y conocemos a UD, podemos determinar la vibración aquí en A y la vibración en B. Es decir, si conocemos esto y esto otro, pues todos estaremos felices y contentos. Pero si no las conocemos, si no las conocemos, pero tenemos un analizador de vibraciones para conocer la vibración aquí en A y la vibración aquí en B. Bueno, ahora estamos en el caso contrario.
conocemos la vibración resultante aquí en B y aquí en A porque la podemos medir con un analizador de vibraciones. Entonces, con eso debemos de poder, o sea, debemos de tener la oportunidad de calcular cuál es la masa equivalente aquí y cuál es la masa equivalente acá. Es decir, cuál es el desbalance, cuál es la masa que causa el desbalance aquí y acá, que finalmente es lo que causa la vibración aquí y en este otro cojinete. Con estas medidas, ahora lo contrario es lo más importante, que solo midiendo en los cojinetes puedas determinar las causas del desbalance. Y si conoces las causas del desbalance, pues obvio, ya las puedes corregir. Tan tan, canten el aleluya, a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién guste? ¿Nadie? Bueno, Estamos desafinados, profe. están desafinados. Yo también, pero puedo decir aleluya, 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 aleluya. Sí, desafinado, pero contento. Desafinados, pero contentos, porque hemos obtenido un caminito útil. Te lo repito. Si con ayuda de un analizador, porque a mano y a vista, pues estamos muy limitados, no podemos. Pero si tienes a la mano un analizador de vibraciones, puedes medir aquí la vibración y acá también. Con esas medidas debes de ser capaz de deducir con el método que vamos a estudiar enseguida, o tenemos que ser capaces de deducir cuál es el desbalance aquí y cuál es el desbalance acá. Si ya conoces el desbalance, pues la consecuencia lógica es corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Como vimos en el caso de balanceo en un plano. Si ya conoces la dirección donde está el punto pesado, lo que causa el desbalance, pues te vas al sentido contrario, es decir, a 180 grados, y la contrarrestas. Y ya. Entonces, en eso se basa. Es fácil decirlo. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. Pero ya el caminito está trazado. Con lo que leamos en los cojinetes, podemos deducir cuál es el desbalance aquí y cuál es el desbalance acá. Y por último, pues lo corregimos. Y ya. Ese es en pocas palabras, el procedimiento. Entonces, vamos a verlo. Ahí está la situación. Si no conocemos el desbalance en el plano izquierdo y el desbalance en el plano derecho, es lo que representan UI y UD, pueden determinarse con el apoyo de un analizador de vibraciones. El procedimiento es muy semejante al del balanceo en un plano que ya vimos en la clase pasada. Recuerden las figuritas. Les puse 5 figuritas. Y la primera era el disco visto de frente, girando a favor de las manecillas, detenido. Todavía no ponemos a funcionar el motor que lo mueve y ponemos una marca, tanto en el disco que se va a balancear y que ahorita está en reposo, como en la parte fija. ¿Se acuerdan? Ponemos una marca en los dos. Y luego se pone a girar. La siguiente figura era que lo pones a girar y que mides con el analizador tanto la magnitud como el ángulo de la vibración y así sigue. A eso me refiero al decir que es muy semejante al método de balancear en un plano, pero ahora va a ser en 2 planos. Entonces, el procedimiento consiste en, primeramente, medir en los 2 cojinetes, en el cojinete A y en el cojinete B. No olvides esta ilustración.
ni esta, ¿verdad? Aquí no se muestran los cojinetes, pero acá está el cojinete B y acá el cojinete A. Entonces creo que sirve más, en este caso, esta, en el cojinete A y en el cojinete B. A eso se refiere esta notación. Aquí puedes decir medición 1 en el cojinete A, medición 1 en el cojinete B, nada más que como vector, es decir, vas a medir distancia y ángulo. Esto es amplitud. Cuidado con esta notación. Aquí esta A mayúscula que tiene la línea de vector significa amplitud, amplitud de vibración. Les recuerdo que hemos venido acostumbrados a decir X igual a A coseno de omega T para una vibración armónica, movimiento armónico simple, donde la A mayúscula la usamos y ahorita la estamos siguiendo utilizando como amplitud, ¿no? X igual a coseno de omega T, es que esa A significa amplitud, es la misma. Nada más que esta otra A, ni modo, no pude evitar la repetición de esta nomenclatura para salvaguardar, digamos, la comprensión. Esta A significa cojinete A y esta B significa cojinete B. Esta A significa amplitud, pero vectorialmente, o sea, con magnitud y ángulo. ¿Sí? Es vectorial. Primera lectura en el cojinete A, primera lectura en el cojinete B. Es lo que significa. Como no conocemos UI ni UD, pues intuimos su existencia, vamos a decirlo ahí. Existen. Que no las conozcamos es diferente, pero ahí están. Expresamos a esa primera lectura en el cojinete A como la suma de dos vectores. Este que vamos a llamar coeficiente de influencia. Esto va a medir la influencia de UI en el cojinete A. Por eso la notación así. C de coeficiente, A de cojinete y de plano izquierdo. O sea, el coeficiente o la influencia que va hacia el cojinete A por causa de UI. El coeficiente hacia A por causa de UD. Y a la primera lectura en el cojinete B, la influencia hacia B por UI más la influencia hacia B por UD. Eso es congruente con lo que acabamos de explicar. Les llamamos expresión 1 y expresión 2 a esta propuesta. Segunda medición. Primeramente tienes que detener o pedir que detengan ese rotor que estaba girando cuando hiciste esta medición, esta primera medición. La primera medición es para medir pues, cuál es el efecto de la vibración, cómo está la vibración en los cojinetes por causa de ese rotor desbalanceado. Ahora, segunda medición. Sí, pero vamos a utilizar un peso, W es de peso, en el plano izquierdo. En el extremo izquierdo del rotor vas a colocar un peso de prueba. Un peso debes de tener a la mano ya, digamos, piezas calibradas, piezas ya bien medidas. Y colocas un peso de prueba en el plano izquierdo a una cierta posición angular de referencia, ¿verdad? Entonces, mides ya con ese peso de prueba en el plano izquierdo del rotor, mides y encuentras con el analizador de vibraciones en el cojinete A, A2, A2A y también A2B en el cojinete B. Amplitud y ángulo lo expresas en forma vectorial y lo propones así. Nuevamente, CAI, fíjate que es el mismo. Es que la influencia va a ser la misma. Recuerda la figura anterior. Es la distancia que está del otro lado entre la longitud total por el valor de esa fuerza. Así que no tiene por qué cambiar. Este coeficiente en la expresión 3 y este coeficiente en la expresión 1 no tiene por qué cambiar porque las masas
que producen el desbalance van a estar ubicadas en el mismo lugar, ¿verdad? No las estamos cambiando. Es más, ni podemos cambiarlas. Lo que queremos hacer es balancear ese, permítanme, no me vayan a acusar, permítanme decir malas palabras, que vamos a balancear ese gatos, asteriscos, viboritas, signos de pesos, rotor, ¿ok? Ya dije malas palabrotas, bueno, perdón. Una disculpa, sobre todo para las damas, pero pues nadie se puede escandalizar por decir o por escuchar gatos, asteriscos, viboritas, signos de pesos y todo eso, ¿verdad? Ya sabemos lo que significan. Bueno, ese rotor que tenemos que balancear. Así que es el mismo coeficiente hacia el cojinete A por causa de lo que tengas en el plano izquierdo. Y lo que tienes en el plano izquierdo del rotor, porque le estás agregando ese peso, es lo que ya había más el peso que estás usando. Eso va a causar una vibración distinta a la que leíste acá, cuando no habías colocado nada. Por eso, la propuesta correcta es la influencia hacia el cojinete A por UI más esta WI, que significa el peso que se agregó. Pero también al cojinete A no olvides que también le influye pues ya lo que se tenía en la masa equivalente en el extremo derecho D, en el plano D. Esa pues es exactamente la misma, porque no se le ha modificado la influencia. ¿Y qué pasa en el cojinete B? La lectura que se tomó con el analizador va a ser igual a la influencia hacia el cojinete B por la vibración inicial más la vibración que induce el peso que se colocó en el plano izquierdo, más la influencia hacia B por lo que ya se tiene o se tenía desde el principio en el plano derecho. Esas son las expresiones 3 y 4. Y una tercera medición en los dos cojinetes, no olviden eso, por eso se lo estoy subrayando. Tienes que medir en los dos cojinetes, pero ahora quitas el peso que habías colocado en el plano izquierdo, lo quitas y colocas otro peso de prueba en el plano derecho. Aquí se te da la libertad de que si quieres poner el mismo, está bien, sin problemas, ¿eh? Pero pues aquí se está dando el caso más general de colocar otro diferente, cualquier peso de prueba en D. Y también a una cierta posición angular. Con eso mides y en el apoyo A ves cuál es la vibración, qué magnitud y a qué ángulo. Qué magnitud y qué ángulo en el apoyo B. Y las propones así, como expresiones 5 y 6. La vibración en A, la tercera lectura, la que es causada por el peso de prueba en el plano derecho. Coeficiente hacia A, que no tiene por qué cambiar, es el mismo. Coeficiente hacia A por en el plano izquierdo libre, más la influencia hacia A por lo que pasa en el plano derecho, que es la vibración que inicialmente ya se tenía, más la vibración causada por el peso de prueba. Aquí me faltó, como ven, la indicación de vector, perdón, es una falla del apunte, pero es vectorialmente hablando. Y la lectura 3 para el apoyo B que observamos en el analizador de vibraciones, que es dato, es lectura, ya la estamos viendo, la notamos, pues va a ser el resultado de la suma de esto. La influencia hacia B de la original más la influencia hacia B de la suma de las dos. Esa es la ecuación 6. Observaciones hasta ahí. No, profe, todo bien. El premio, la ventaja
de expresar así las lecturas en forma vectorial, porque tienen magnitud, dirección y sentido. Bueno, tienen magnitud y con el ángulo podemos expresarlos como vector. Pues es que podremos determinar los coeficientes de influencia, los CA y los CB. CAI, CAD, CBI y CBD pueden determinarse. Por ejemplo, observa, es cada oveja con su pareja, para empezar. Es decir, si a A2A, segunda lectura en el cojinete A, si a esa, vectorialmente hablando, si a esa segunda lectura en A le restas la primera en A, estás restando dos vectores, no hay problema. Lo que estás haciendo es CAI por UI menos CAI por UI se eliminan cuando haces la resta de lo que tienes en la ecuación 3 menos lo que tienes en la ecuación 1. Pero a CAI por WI, a ese no hay quien lo elimine, ese permanece. Sin embargo, CAD por UD, que le falta la línea de vector, menos CAD por UD, sí se elimina. ¿Qué quedó? A2A menos A1A igual a CAI por WI. Eso es todo lo que queda. Y como dije, cada oveja con su pareja, pues la 4 menos la 2. De ninguna manera la 3 menos la 2, ni la 4 menos la 1. Es cada oveja lo que tienes en B con su pareja lo que tienes en B también. Por eso es, lo que nos conviene es A2B menos A1B, es decir, la 4 menos la 2. ¿Qué resulta? Este primer producto se elimina. El segundo permanece. El segundo término se elimina. Es lo mismo cuando hacemos la resta. Y así en cada uno de ellos. Así que podríamos restar la 5 que tiene apoyo A menos la 1 que también tiene apoyo A. Y la 6 que tiene lectura en B, aunque es la tercera lectura, menos la 2 que también es en B, para determinar los coeficientes de influencia. Por favor, mencionen bien, pronuncien bien coeficientes de influencia. No vayan a decir, por favor, no lo hagan. Se los pido de rodillas. Coeficientes de influenza. Oh, no. Ya estamos hasta el full de pandemias y de epidemias. Nada de coeficientes de influenza. Coeficientes de influencia pueden calcularse con cada oveja con su pareja. Fíjate, ya que lo tienes así, pues simplemente despejas CAI y pasa a dividir el WI. Acá CAD pasa a dividir el WD. Esta es la información que nos interesa. ¿Cómo calcular el coeficiente de influencia hacia A por causa del desbalance en el plano izquierdo del rotor? El de influencia hacia B por la misma causa, el de influencia hacia A por la masa equivalente del plano derecho, y el coeficiente de influencia hacia B también por lo que ocurre en el plano derecho, en el extremo derecho del rotor. Pues esto es lo útil. Y eso te permite escribir nuevamente las ecuaciones 1 y 2, pero ahora ya sustituyendo los coeficientes. Ya no van a ser desconocidas. Desconocidas serían 1, 2, 3, 4, más UI, más UD que se repiten acá. 6 incógnitas. No, pues somos buenos, pero no podemos aventurarnos a intentar resolver un sistema de 2 ecuaciones con 6 incógnitas. No. Yo renuncio.
Entonces, ahora que ya son conocidas los coeficientes de influencia, estas disque incógnitas, CAI, CBI, CAD y CBD, pues los sustituimos, ya van a ser valores conocidos. Solamente habrá dos incógnitas. ¿Cuáles son? UI y UD. Son las únicas dos incógnitas. Así sí baila mi hija con el Señor. Así sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que procede, mis cuates. Vamos a sustituir y convertir en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sin pedirte permiso, ya te cambié lo que estaba escrito en el lado izquierdo del igual, ahora lo estoy poniendo del lado derecho. Sin problemas, ¿verdad? Lo pusimos así para ver más fácilmente qué método aplicar para resolverlo. Le llamé 1 y 2 otra vez, pero fíjate que le estoy poniendo cuadrito. No le estoy poniendo círculo, ¿verdad? Círculo como aquí. Aquí con circulito. Esta es la ecuación 1. 1 con circulito, 2 con circulito, etc. No son las mismas ecuaciones. Vienen de ahí, por eso le puse 1 con cuadrito o con rectangulito, como le quieras llamar. Pero de ahí vienen. Ya sustituyendo los respectivos coeficientes, pues podemos aplicar, considerando que las incógnitas son UI y UD. Es decir, las vibraciones reales, las vibraciones iniciales, antes de que llegáramos nosotros a tratar de balancear ese rotor, las que tiene, la enfermedad que tiene ese rotor. Desbalanceo equivalente en el plano izquierdo y el desbalanceo equivalente en el plano derecho. Entonces, aplica el método que quieras. Por ejemplo, ¿te gusta el método de suma y resta, eliminación por suma y resta? Pues entonces, ¿quieres eliminar primero al UD? Lo que tienes que hacer es multiplicar a toda la ecuación 2 por este coeficiente A3A menos A1A entre WD. Pero toda la ecuación, incluyendo el lado derecho. Y luego restarle para cambiarle signo. Restarle toda la ecuación 1 multiplicada por este coeficiente de abajo, el de la misma incógnita que quieres eliminar. Si haces eso, eliminas UD, permanece UI, la despejas y a celebrar. ¿Sí? Ese es un camino. Fíjate que aquí se vislumbra otro camino, viendo que en el mismo método, viendo que el denominador es el mismo, pues podríamos decir, me ahorro un poco de trabajo si solamente multiplico por este numerador, sin el denominador WD. Nada más este numerador. Por toda la ecuación, y luego le resto lo que resulte de multiplicar por este numerador, este de aquí, por toda la ecuación 1. Es otra manera de igualar los coeficientes y como lo estamos restando, estás eliminando la incógnita. Sí, excelente. El método que quieras. Yo te propongo el método de solución de ecuaciones simultáneas, así se llaman, por determinantes, o lo que se llama regla de Cramer. ¿Qué tienes que hacer en esa regla de Cramer? Pues formar dos determinantes, un determinante numerador y un determinante denominador. Si quieres calcular UI y los colocas así, alineados, no te recomiendo que este término lo pongas del lado derecho y este del lado izquierdo, si ya colocaste eso ahí. No, tienen que estar alineados para verlo más fácil. Determinante denominador. Pones las dos barras y superior izquierdo pones este coeficiente, inferior izquierdo este, superior derecho, inferior derecho. Eso va a ser igual el determinante denominador para cualquiera de las dos incógnitas. ¿Qué pones en el determinante numerador
para calcular UI. Pues ahora el determinante numerador, primero pones A1A, superior izquierda, y A1B, inferior izquierda. Luego, superior derecha, repites esto. Inferior derecho, repites esto. Y ya, los resuelves y puedes continuar. Entonces, esta es la propuesta. Por regla de Kramer, te estoy proponiendo aquí la solución para UI, tal y como te lo comenté. Este es el determinante numerador y el determinante denominador, que va a ser el mismo para también la otra incógnita, está formado así, con los coeficientes, simplemente con los coeficientes. Su solución, determinante numerador, en esta diagonal se conserva el signo, en esta otra se cambia. A1A multiplicando a esto, aquí lo tenemos, está el denominador WD que aparece aquí, conservando el signo. Y luego en esta diagonal cambiamos el signo. A1B por toda esta fracción. Abarcamos las dos fracciones porque tienen el mismo denominador con este único para todo. Entonces ya está. Esa es la solución para el determinante numerador. Determinante denominador. Todo esto por esta otra fracción, conservando signo. ¿Qué pasa en el denominador de ese producto? Aparecen WI y WD. Aquí están. Checamos. A2A menos A1A multiplicando a A3B menos A1B. Sí, está correcto. Este signo menos es porque en esta diagonal se cambia el signo. Mismo denominador, WI y WD. Se puede abarcar en una sola fracción. A2B menos A1B, aquí está, multiplicando a A3A menos A1A. ¿Sí? Correcto, está bien el apunte. ¿Pueden sacarle foto? Háganlo. Continuamos. No es conveniente que desarrolles las multiplicaciones, es decir, A1A por A3B menos A1A por A1B menos A1B por A3A más A1B por A1A entre WD. Ni aquí que desarrolles todas estas multiplicaciones. Además son dos términos por otros dos. Resultan 4 de ahí y acá otros 4. No te conviene, no me conviene, no nos conviene. Entonces, mejor una solución más práctica es visualizar qué representa este cociente, el formado por A3B menos A1B entre WD, que está multiplicando por A1A. No le hacemos nada a este, lo dejamos intacto. Nos interesa esto entre WD. Lo relacionamos. A ver, llevamos en mente A3B menos A1B. Tercera lectura en B menos primera lectura en B. Entre WD, el peso en el plano derecho. Ok. En mente, tercera lectura en B menos primera lectura en B. Lo buscamos aquí. Aquí lo encontramos. Tercera en B menos primera en B entre WD. Oh, ese cociente es CBD. Mira, pues sin hacer operaciones, ya podemos representar todo esto por CBD. Así que el primer término lo podemos separar en primer término y segundo término. El primer término pues, lo podemos poner como A1A por CBD. Segundo término,
a este no le hacemos nada y vemos esta resta entre WD. Tercera lectura en A menos primera en A entre WD. Tercera lectura en A menos primera en A entre WD. Aquí está, es CAD. Entonces, ya podemos poner A1B por CAD. Y lo mismo hacemos acá. Hay que identificar qué representan cada una de las fracciones. Digamos que estos dos factores entre estos dos factores los asignamos uno a uno. Aquí los asignamos a WI y acá lo asignamos a WD. Y nuevamente checamos. Segunda lectura en A menos primera lectura en A entre el peso izquierdo, entre WI. Llevamos en mente otra vez. Segunda en A menos primera en A entre WI. Segunda en A menos primera en A entre WI. Eso es CAI. Y acá vamos. Tercera en B menos primera en B entre WD, porque este ya lo habríamos asignado acá. Tercera en B menos primera en B entre WD. No, es esta de acá. Tercera en B menos primera en B entre WD, eso es CBD. Y así sucesivamente. Identificar cada uno. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Demandas legales? ¿No? No me demanden, ¿eh? No me demanden legalmente, es más, no demanden a nadie legalmente, porque para toda demanda corresponde una contrademanda, ¿eh? Así que se arriesgan a que si no presentan pruebas contundentes, los que tengan que pagar multa son los que presentaron la demanda. Puede pasar. Pero de todas maneras, bueno, para que vean que no hay problema, pueden preguntar, pueden quejarse, pueden levantar demandas, pueden hacer lo que gusten. Pero si le han entendido, eso es mucho mejor. Sin problemas, sin problema alguno. Entonces, les presento esa equivalencia. Aquí está. Y ya para los dos, mira, para UI, haciendo esa equivalencia, nos queda de esta forma. Recuerda que no le hicimos nada a A1A ni a A1B, pero todas las demás fracciones las interpretamos, las fuimos checando y quedaron de esta forma. Bueno, ¿por qué no se quita la barra? A ver, voy a darle otro y me quito de ahí, a ver si ya se quita la barra. Sí, ya se quitó. Queda de esta forma el desbalance inicial, el desbalance original, el delincuente que queremos descubrir, ¿sí? El que está causando el desbalance en ese rotor en el plano izquierdo, en el extremo izquierdo del rotor. Ya lo tenemos identificado. Pues hay que meterlo a la cárcel, hay que castigarlo, hay que contrarrestarlo para balancear ese rotor. Para UD, nuevamente, observa que ya nada más repetí lo que tengo en este denominador por causa de que en el método de Cramer, pues son iguales los determinantes denominadores, entonces ya no tiene caso que vuelvas a hacer el análisis, simplemente lo escribes y ya. Aquí sí se hizo el desarrollo de la solución del determinante numerador correspondiente a UD. Es este. Y nuevamente interpretamos. No le hacemos nada a A1B ni a A1A. Interpretamos esta fracción y esta otra. Y estas ya las tenemos. El resultado está aquí. Así que ahora ya también conoces cuál es la vibración, cuál es el desbalance, mejor dicho, equivalente en el plano derecho por todo lo que haya en el interior de ese rotor. Todas las masas desbalanceadoras que existan tienen una consecuencia en el plano derecho. Esa es la que estamos descubriendo con esta expresión.
¿Dudas hasta ahí? Es importante que le vayan entendiendo a cada paso, cada pasito. Entonces, la filosofía, la lógica, el sentido común te recomiendan que si ya descubriste cuál es el desbalance en el plano izquierdo, apliques, lo conoces como vector, apliques que te vayas exactamente a 180 grados al contrario, o sea, que a 180 grados de ese desbalance le coloques una masa igual en magnitud que la que existe aquí y a la misma distancia del eje. Y con eso corriges el desbalance en el plano izquierdo. Lo mismo haces en el plano derecho. Conoces su magnitud y dirección, sentido también, ¿verdad? Pero bueno, me refiero nada más a la magnitud y a la dirección. Te vas a 180 grados al contrario, es decir, al contrario, y ahí colocarás una misma magnitud en masa o en peso, como lo quieras considerar, y a la misma distancia del eje, y a celebrar. Y yo diría, no celebres antes de que te paguen, ¿sí? No se te olvide cobrar tu cheque, tus honorarios. Y ya después de que cobres, entonces sí, a celebrar, ¿no? Ya está balanceado ese rotor. Cuando tú coloques un peso igual del otro lado de lo que te indica este vector, le verificas con tu analizador de vibraciones y al dueño de esa instalación, pues le va a dar gusto, ¿verdad? Que ya está balanceado, que ya funciona bien, que ya no produce ruido, que ya no produce efectos indeseables para nadie, para nadie. Entonces, pues esa es la ruta a seguir. Veamos un ejemplo numérico. Si no tienen comentarios, ¿no los hay? Creo que no. Vamos a verlo para vaciar un poquito esto. Hay que tomarlos en cuenta, ¿eh? Le fueron sacando foto. Vamos a tomarlos en cuenta. Aquí está. Se desea balancear el rotor de una turbina. Las mediciones realizadas son tres, deben ser tres. Primero, tomas nota de cómo está el desbalance, cómo se siente el desbalance en los cojinetes. Primera lectura en el cojinete A. Primera lectura en el cojinete B. En el cojinete A se observa, para este ejemplo, que son 11 milésimas de pulgada, atendiendo a esta indicación. Pulgadas entre 1000 significa que este dato está en milésimas de pulgada. Son 11 milésimas de pulgada a 75 grados con respecto a la referencia. Esa referencia tú la puedes seleccionar, como vimos en el método de un plano. Tú la puedes seleccionar en la parte fija y en el rotor. Recomendación: selecciona el lado izquierdo, horizontal izquierdo. O sea, del cuerpo del rotor vas a considerar el lado izquierdo horizontal. ¿Sí? Ahí. Esa es la recomendación para facilitar la interpretación. Puedes ponerla en cualquier lugar, pero te recomiendo que lo hagas en el lado izquierdo. Eso es lo que te estoy diciendo. Ok, 11 milésimas de pulgada, 75 grados, se observó en el cojinete A. 9 milésimas de pulgada a 223 grados en el cojinete B. Eso te lo da el analizador de vibraciones, tu herramienta de trabajo en este campo. Segunda lectura. Colocas un peso en el plano izquierdo del rotor. Ese peso
porque así quisiste, porque así decidiste y por la práctica que se tiene para pues, la magnitud del rotor que se tiene. Si es una turbina de una planta hidroeléctrica, es una gran máquina, es un rotor gigantesco, así que amerita 10 onzas. 10 onzas, cada onza es un poquito más de 28 gramos, 28.3495 vimos, ¿no? Ayer. Entonces, 10 por 28, 280 gramos, cerca de 300 gramos, ¿no? Pues es considerable, pero es que es muy grande la pieza. Ya la experiencia te va diciendo más o menos qué pesos de prueba utilizar. Entonces aquí se decidió 10 onzas a 135 grados con la referencia, 135 grados con respecto a la referencia. Entonces, esto en realidad lo puedes expresar también como un vector. Aquí te lo puse sin indicación de vector, pero también se puede expresar como vector porque tienes magnitud y dirección. Puedes calcular una componente horizontal y una componente vertical. Más adelantito se realizará. Colocando ese peso, por supuesto, con sentido común, ¿verdad? Estas lecturas primeras se hicieron funcionando la turbina, funcionando el rotor, girando el rotor. Tienes que pedir o hacerlo tú mismo, según las condiciones, que se detenga ese rotor. Ya detenido, colocas este peso en el plano izquierdo, sentido común. Luego, ordenas o lo haces que funcione el sistema. Y con tu analizador determinas esa nueva amplitud y dirección por causa de ese peso colocado en el plano izquierdo que se observa en el apoyo A, en el cojinete A. Se observan 7 milésimas de pulgada a 115 grados y 8 milésimas de pulgada a 250 grados en el cojinete B. Los anotas, ordenas que detengan el sistema, quitas el peso en el plano izquierdo, colocas un nuevo peso en el plano derecho. Aquí la selección es 15 onzas a 240 grados. Entonces, haces la lectura, pones a funcionar el sistema y haces la lectura. En el cojinete A lees 9.5 milésimas de pulgada a 45 grados y en el cojinete B 10.5 milésimas de pulgada a 160 grados. Esos ya van a ser tus datos y deben ser suficientes para que determines cuál es el peso que se necesita y en qué dirección, en qué localización, para que la pieza quede balanceada. Esa es la idea. ¿Dudas o comentarios al respecto? Primeramente, después de esto, tenemos que expresar en forma vectorial cada uno de estos datos. De hecho, ya lo están aquí, pero me refiero a una forma vectorial que podamos manipular, que podamos meter a ecuaciones. Entonces, a eso dedicamos la atención en este siguiente paso. Cada uno de esos datos se expresa vectorialmente. La propuesta, porque es la que más te conviene, es que la expreses en forma polar. Magnitud multiplicada por E a la I teta. Ya sabemos que por ecuaciones de Euler es equivalente a todo esto, es equivalente para A1A, para la primera lectura en el cojinete A. Si esto es de acuerdo a los datos, porque es 11 milésimas de pulgada a 75 grados, por eso la estamos expresando así. 11 por E a la I, 75 grados, exponente de E. Por ecuaciones de Euler es equivalente a 11 coseno de 75 más I multiplicando a 11 seno de 75.
y así cada una de ellas. Cada una de ellas se ha expresado en forma vectorial, preferentemente con la forma polar, porque es más fácil de manipular. Un detalle es que se está utilizando como exponente la expresión en grados. No hay problema siempre y cuando no necesites ni derivar ni integrar. ¿Sí? Aquí no lo necesitamos. Por eso no hay problema. En realidad la costumbre es expresar en radianes. O sea, cada uno de estos tiene una equivalencia en radianes. Esa es la que se utiliza en radianes cuando tienes que derivar o integrar. Pero como aquí nada más vamos a aplicar las funciones, por ejemplo, A3B es equivalente a 10.5 coseno de 160 como componente horizontal, y lo que resulte de... y la vamos a dejar para indicar que es la componente vertical o componente perpendicular a la referencia. 10.5 por seno de 160 por i para indicar que es la perpendicular. Esa sería la equivalencia de este vector. Aquí ya se expresó también como vector a los pesos que se colocaron. Eran 10 onzas a 135 grados, por eso su expresión vectorial es 10 por e a la i 135. Y la de el peso que se coloca en el plano derecho, 15 e a la i 240 grados. Está en onzas. Y esta expresión de los pesos que colocas en el plano izquierdo y en el plano derecho no tienen que ver con todo peso se dirige hacia el centro de la Tierra y por lo tanto su expresión sería 10 por menos j o menos 10j, ¿verdad? Esa es la dirección de la atracción de la Tierra hacia ese peso. No, aquí no se trata de eso. Se trata de cómo colocaste ese peso en el plano izquierdo y en el plano derecho. Lo colocaste así. Esta es la expresión de cómo colocaste ese peso, pero en forma vectorial. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, ya podemos calcular los coeficientes de influencia. Te repito aquí el resultado para el coeficiente de influencia hacia el cojinete A por lo que tengas en el plano izquierdo. ¿Sí? Ese es el coeficiente de influencia en A por lo del plano izquierdo. Aquí está. Esta es la misma, puedes checarla. Nada más la transcribí. Pero ahora vamos a verificarlo. Por favor, echen mano de sus calculadoras. Son indispensables, ¿eh? Cuando estés resolviendo esto, son indispensables. Yo ya tengo aquí la mía. ¿También ustedes ya tienen la suya? Sí, profe. Ya, profe. Ya, bueno, entonces, atendiendo a esta resta que está en el numerador, ahorita no le hacemos caso al denominador. Atendiendo a la resta del numerador, vamos a checar A2A menos A1A. A ver, ¿lo tenemos aquí? Sí. A2A menos A1A, lo dije de memoria. A ver, ¿lo checo? Sí. Es A2A menos A1A. Bien. Viendo esto, nos referimos a este término A2A y aquí está A1A. Así que junto conmigo, por favor, hagan la operación. 7 coseno de 115. 7 coseno de 115 grados. Y díganme, ¿cuánto vale eso? 7 coseno de 115. Menos 2.9583. Sí, y más decimales, sí. Sin borrar, sin hacerle nada a ese resultado que estamos viendo en la calculadora, vamos a seguir lo que nos indican aquí, restarle la componente horizontal de A1A. Entonces, al valor que tenemos, menos 2.958 y más, le agregamos la operación. Menos 11 coseno de 75. Hagan eso. Menos 11 coseno de 75 grados.
y nos checamos ahí. ¿Qué ha resultado? Menos Menos 5.8053. 5.80. Así es. Menos 5.805337 y más decimales. Entonces, eso precisamente es lo que te coloqué aquí. Nada más con 4 cifras, redondeado a 4 cifras. Menos 5.8053. ¿Lo estás viendo en tu cálculo? Lo estás viendo aquí. Es el mismo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces vamos a checar este otro. Un detalle importante. Te recomiendo que aquí le pongas más i, para que el signo que encontremos aquí sea el que prevalezca, ¿verdad? Ya que finalmente va a ser más por menos, pues va a quedar menos, ¿sí? Entonces, este detalle, hazlo tuyo. Por favor, usa más i para que no te equivoques. Esa es la idea. Entonces, vamos a seguir este mismo esquema, pero ahora con las componentes perpendiculares. La componente perpendicular de este vector menos la componente perpendicular de este otro. Del A2A menos el A1A. Síganme. 7 seno de 115. Márquenlo, por favor. 7 seno de 115 grados. Y díganme cuánto resulta ahí. 6.3441. Sí, muy bien. Menos 11 seno de 75. Menos 11 seno de 75. ¿Qué ha resultado? Sí. ¿Qué más decimales? Sí. Ese es. Ese es. ¿Qué anotamos aquí? Precisamente ese, pero con 4 cifras nada más. Redondeado 4 cifras. Menos 4.2810. De ahí salen estos valores. Como WI y como les estoy recomendando, es preferible la notación polar, pues estoy obteniendo la notación polar de este vector que está en componente horizontal y componente vertical. Interpretando esas componentes decimos 5.80 hacia la izquierda y 4.28 hacia abajo, ¿sí? Ok. Pero transformándolo a forma polar, este valor al cuadrado más este otro valor al cuadrado y luego le sacamos raíz cuadrada, teorema de Pitágoras. De ahí sale este valor, chéquenlo por favor. Vamos haciéndolo paso a paso. A ver, 5.8053 al cuadrado más 4.28, 1 al cuadrado. Nos checamos en esa suma. ¿52 qué? 52 punto qué. Sí. Ahora le sacamos raíz cuadrada a eso. 7.213. ¿Qué sigue después del 3? 0.7625.7. Sí, gracias. 0.76. Entonces, por eso se redondeó a 1 aquí. ¿Sí? Entonces, 7.2131 es la magnitud. Vamos el ángulo para que lo cheques. Regresa a la interpretación. Son 5.80 hacia la izquierda y 4.28 hacia abajo. ¿En qué cuadrante quedó? 5.8 hacia la izquierda, 4.28 hacia abajo. ¿Cuál es el cuadrante? ¿En el tercero? Sí, tercer cuadrante. Muy bien. Con tu calculadora le puedes pedir arco tangente de 4.28 con los decimales, nomás estoy diciendo los primeros. Arco tangente de 4.28 entre 5.80. Vamos a hacerlo. Arco tangente de 4.281 entre 5.8053. Le pedimos el resultado. Nos dice 36 punto ¿qué? 4061. Después de ese primer 61, ¿qué sigue? 6151. Sí, muchas gracias. Nada más es para cerciorarme que no me están dando el avión, ¿eh? Es para saber que también lo están haciendo. Sí, pero como es en el tercer cuadrante, recuerda que está así, o sea, es este ángulo. Tienes que sumarle 180 para tomarlo desde acá.
Entonces, sumándole 180 resulta 216. Punto 4062 redondeado a 4 cifras. De ahí salió. Esto se hizo para hacer más fácilmente la división, porque esto es una división entre vectores. Divides magnitud entre magnitud, por eso resultó 0.72131. Y a los argumentos nada más los restas. Al de arriba le restas el de abajo, no al revés. División no es conmutativa, ¿eh? Tiene que ser, así lo marcan los estatutos, así lo marcan las leyes, así lo marca la Constitución, y no puedes ir contra la Constitución. Entonces, 216 punto y esto, menos 135, de ahí se obtiene este valor. Verifícalo, por favor. ¿Estamos? ¿Sí resulta esto? Sí, profe. Muy bien. Continuamos. CBI, obtuvimos esto. Por el mismo procedimiento, obtenemos esto, transformamos nuevamente a forma polar, dividimos y tenemos esto. Vamos a checar nada más uno. A ver, chequemos este valor. ¿De dónde sale? De las componentes perpendiculares. A2B. A2B. ¿Dónde estás? Aquí estás. Es A2B menos A1B. Por eso, para checar eso, realicen esta operación. 8 seno de 250. 8 seno de 250 grados. ¿Cuánto vale eso? Sí. Menos 11 seno de 75. Así es. ¿Y qué queríamos comprobar? Ustedes, perdonen. Salí de... Es A2B menos A1B. A2B menos A1B. A2B es este. ¿Sí? A2B menos A1B, que es este otro. Oh, pues sí me equivoqué. Es A2B menos A1B. Ustedes perdonen, pero nos sirvió para practicar. A ver, entonces es 8 seno de 250 grados menos, vamos a hacer la directa ya sin comprobarnos ahí, menos 9 seno de 223 grados. ¿Sí? Eso es lo que queríamos comprobar. Y sí, lo estamos viendo aquí, menos 1.3795, 7, etc. Aquí está, menos 1.3795. Es el que queríamos verificar. ¿Sí? Entonces, ya con esa verificación, que es, digamos, un muestreo aleatorio de lo que estamos viendo, podemos dar por bueno este resultado. CBI vale esto y si se hizo bien, pues CAD vale esto. Cosa que les recomiendo que lo verifiquen paso a pasito. Y mira, te estoy dejando que tú compruebes enterito todo el proceso para calcular CBD. Y que lo traigas para mañana. Mañana lo checamos. Aquí nos quedamos por hoy. Ya se nos acabó el tiempo. Tómale foto a todo para que tengas los datos de CBI y de CAD. Además del que ya teníamos acá, el de CAI. Recuerda que son 4 coeficientes de influencia. Ya tenemos 3. El coeficiente de influencia hacia el
hacia el cojinete A, por lo que tienes en el plano izquierdo del rotor. Ese es 1. El coeficiente de influencia hacia el mismo cojinete A, por lo que se tiene en el plano derecho. Una incongruencia, aquí venía usando D minúscula y aquí D mayúscula. Bueno, nuevamente, perdón, pero significa lo mismo, es plano derecho. Ya lo tienes. También tienes el coeficiente de influencia hacia el cojinete B por lo del plano izquierdo. Te falta el coeficiente de influencia hacia el cojinete B por lo que tienes en el plano derecho. Eso es lo que tienes que calcular. Nos vemos, jóvenes, nos vemos mañana. Mañana continuamos y concluimos este ejemplo. Gracias, profesor. Hasta mañana. Nos vemos, gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Que estén bien, jóvenes. Mira, Gracias, profesor. nos cantó el gallo, ¿eh? Cantó un gallito Hasta por luego. ahí.